¿Qué tal amigos y amigas? Buenas tardes. En pocos minutos más estaremos en una entrevista en vivo con la doctora eh, Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura, para referir algunos temas de palpitante actualidad y de coyuntura política, como son los temas de la consulta popular que ha planteado el presidente de la República, los temas que propone en esta consulta que será analizada, las preguntas me refiero, por parte de la Corte Constitucional para ver si son viables o no. De eso estaremos hablando ya mismo con la asambleísta de Imbabura, Lucía Pozo Naranjo. Mientras tanto, titulares del periódico Expectativa el día 5 de enero del año 2024, el Día del Periodista, en una fecha recordatoria en homenaje a el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio Espejo, el creador del periódico quiteño Primicias de la Cultura de Quito. Esta fecha se creó en el año 1992, en agosto, por el Congreso de ese entonces, para destacar la actividad de los comunicadores, de los periodistas, quienes realizan esta importante actividad en el marco de un contexto ahora muy difícil, complicado, riesgoso por el tema de la delincuencia y de los hechos de violencia. Expectativa, dice, el MIES atiende a los afectados por deslizamiento de tierra en el Chical. Hay dos fallecidos, lamentablemente, en esta zona de la provincia del Carchi que conocemos perfectamente y la hemos recorrido hace muchos años atrás. Colaboración entre Coordinación Zona 1 de Educación y la PUSE de Esmeraldas. Asambleísta Pozo destaca acogida del presidente Noboa a una de sus propuestas y que las recoge el presidente de la República en sus planteamientos, en sus preguntas para la consulta popular. Son las 5 de la tarde y 5 minutos. Vamos a revisar más titulares mientras esperamos el contacto con la asambleísta de Imbabura. Ecuador en vivo dice, Colón Pico, acusado de querer matar a la fiscal Diana Salazar, fue capturado en Quito. Y también nos hablan del feriado de carnaval que ya mismo se presenta en el mes de febrero. Tribunal de Garantías Penales sentencia a Reinaldo B. a 5 años de prisión por abuso sexual contra su hijastra de 9 años. Este hecho ocurrió en el año 2016 y recién tiene una sanción. En Quito, 23 bandas delictivas que operaban en el transporte metropolitano fueron desarticuladas en el año 2023. Cómo la generación Z está redefiniendo el sueño chino ante la falta de oportunidades. El asambleísta Jorge Peñafiel, miembro del movimiento Construye, que el presidente llama Destruye, indicó que están de acuerdo con que se consulte al pueblo siempre y cuando se discutan los temas en detalle. Gastos por la consulta se pueden evitar si Noboa envía esos temas a la Asamblea Nacional. Reconstrucción de Manabí, audiencia de formulación de cargos contra Glass, finalmente se instaló en la Corte. La fiscal Diana Salazar pide prisión preventiva para Jorge Glass, quien se encuentra asilado en la Embajada de México en Quito. 5 de la tarde, 7 minutos. El abogado constitucionalista André Benavides considera a la consulta popular de Daniel Noboa como fría, sin cambios sustantivos, para abordar la situación actual del Ecuador. El problema de la seguridad en Ecuador no es solo jurídico, y con la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa se busca
responder a algunas demandas y necesidades que estaban presentes, aseguró el experto Fernando Carrión. La vía a mitad del mundo Río Blanco estará cerrada por 10 días. La prefectura de Pichincha informó este 4 de enero que la medida se tomó debido al desbordamiento del agua en el kilómetro 150. El Banco Central logró la conversión de 241.000 onzas Troy de oro, unas 7.49 toneladas, en 494 millones de dólares. La noticia se confirmó este 4 de enero del 2024. Según la entidad, esos recursos se invertirán en instrumentos financieros, seguros y líquidos. Muy bien, esto trae Ecuador en vivo en este día 5 de enero del año 2024. Ya estamos en el 2024. Vamos a ver primicias que nos trae en este día, primicias periódico digital de la capital ecuatoriana. Vamos a ver si tenemos esos titulares. Primicias.com. Muy bien, es un sitio web de noticias de Quito. Clausuran 2 locales por la presencia de plagas y snack caducados. Esto trae primicias. El Consejo de la Judicatura envió a la Corte Nacional de Justicia y al Consejo de Participación Ciudadana la renuncia aceptada de Wilma Terán y arrancará proceso para su reemplazo. Hallan el cuerpo de un hombre atrapado entre escombros. Esto en Quito. Atención, Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos. Sentenciados a 13 años. ¿Por qué los lobos son tan poderosos en Ecuador? ¿Por qué los lobos son tan poderosos en Ecuador? También una pregunta de Primicias, el periódico de la capital ecuatoriana. Y bien, ya en pocos segundos ya estamos en contacto. Sí, ya estamos con la abogada Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura, con quien vamos a conversar en este día, lunes 5 de enero del 2025, Día del Periodista. Buenos días, doctora, y bienvenida. Un buen año 2024. Muchísimas gracias, querido Jaimito. Un saludo muy cordial para usted. Permítame desearle un feliz año también. Gracias. Y un muy feliz Día del Periodista. Le extrañé hoy en la UNP, ahí estuvimos celebrando pues esta fecha especial. Un fuerte abrazo para usted y para su audiencia. Gracias, muy amable. Una asambleísta que es una de las más solicitadas para las entrevistas en la capital ecuatoriana, por lo tanto, un referente en temas políticos, lo que no había ocurrido en años atrás. Entonces, Imbabura ahora tiene una representación dinámica, evidente, muy proactiva. ¿Por qué hacer una consulta popular, asambleísta Pozo, si se podrían tratar algunos temas en la Asamblea o se podrían canalizar a través de reformas o enmiendas constitucionales? Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, gracias, Jaimito, su apreciación. Para mí realmente es muy importante estar a la altura, primero, del desafío y segundo, pues ejercer una representación digna, como los imbabureños lo merecen. Ese es mi trabajo y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para representarlos con la altura y dignidad que los imbabureños, pues, insisto, merecen. En efecto, usted lo ha manifestado, varios sectores políticos, sociales, de orden económico, en el orden jurídico también, pues se ha indicado que probablemente la consulta no esté teniendo ni abarcando las preguntas adecuadas para hacer una inversión de la magnitud y de la naturaleza que significa invertir 80 millones en un momento en el que el Estado y el gobierno pues atraviesa por una crisis significativa.
Yo debo decirle algo en primer lugar. Cuando aparecieron ya publicadas las preguntas, para mí fue una alegría enorme el hecho de contemplar en la pregunta número 10 un pedido formal que yo particularmente ya en el mes de diciembre realicé al presidente de la República respecto del requerimiento y la obligatoriedad de pedir requisitos para admitir a extranjeros en el Ecuador. Entiéndase esto, la exigencia de un pasado judicial. He venido trabajando 8 meses en aquello, estimado Jaime. Esto no ha sido producto de una semana, ni de un mes, ni de dos, sino de un trabajo permanente en el que no solamente he presentado enmiendas constitucionales para exigir pasado judicial, para que les quitemos la categoría de personas vulnerables a los privados de la libertad, para que no haya medidas sustitutivas y solo siempre cárcel a los femicidas, a los asesinos, a los sicarios, a los extorsionadores y a quienes cometen delitos de peculado y contra la fe pública, por una vía. Y por otra, solicité también directamente al presidente de la República que incorpore en la consulta popular este tema de exigir un pasado judicial, requisitos para admitir extranjeros, y él ha asumido ese pedido, lo ha puesto en la pregunta número 10 y como imbabureña me siento contenta de que, como usted bien lo ha dicho, a los tiempos se hace sentir la voz de los imbabureños y se nos está parando bola, como dicen nuestros jóvenes y nuestra gente. Así que sí, probablemente hay temas que se pueden resolver desde la Asamblea, en unos casos en la consulta, otros que los puede resolver el Ejecutivo, pero también quiero entender que probablemente, y esa ha sido un poco la excusa, ¿no? Decir que no quieren depender de ninguna fuerza, de ninguna mayoría, que probablemente en un momento dado ya la Revolución Ciudadana no quiera votar por el presidente y que esto dependa de la Asamblea. Entonces, ese ha sido el argumento que nos han manifestado. Sí se puede hacer, creo que en este momento todavía hay una luna de miel en ese sentido en la Asamblea Nacional, que sería terrible que nos opongamos a temas tan importantes como los que se ventilan respecto del pasado judicial, de exigir auditorías financieras a fiscales, jueces, de volver a tener, que ese sí es un tema importante también, pruebas de confianza, polígrafo para los funcionarios judiciales, que debería extenderse además a todos los funcionarios públicos. ¿Por qué tanto miedo? ¿A qué le tienen miedo? Sin Claro. embargo, hacen falta preguntas, Jaime. Las preguntas importantes no están. Que se Y elimine hay la una pregunta, judicatura, sí. que se elimine el CENESID. O sea, dígale. Claro, y hay una pregunta que está de más, diría yo, porque ya el pueblo se pronunció hace algunos años respecto del tema de los casinos. ¿Qué tan importante es esta pregunta? Me parece a mí que no es tan relevante. Sí, yo considero lo mismo, más allá de tener coincidencias, pues es permitido discrepar. Creo que cuando usted va leyendo todas las preguntas, llevan una consecuencia, una lógica, y llega la pregunta 11 y dice, ¿qué pasó aquí? Esto ya Claro. además ya se decidió, y particularmente, pues a mí no me parece correcto ni adecuado intentar retomar un tema de esa naturaleza. Creo que más allá de los beneficios que intente reportar en el tema del trabajo, de inversión, es un espacio bastante insano en donde se presta no solamente para las drogas, el alcohol, la prostitución, el lavado de activos y un montón de cosas. Así que además el pueblo se pronunció, creo que está Claro. de más. Hay otros temas que usted decía, por ejemplo, el tema de Cenecid, ¿no? No sé por qué se está demorando ese asunto, si es un tema administrativo, es un tema de consulta. El presidente, el expresidente Guillermo Lasso habló de la eliminación del Cenecid, pero esto no ha ocurrido. El tema del desempleo, del seguro social, son otros asuntos que se podría haber consultado al pueblo ecuatoriano. Así es, mire, por decirle algunos, como veníamos diciendo, la eliminación del Consejo de la Judicatura, que debería volver a ser lo que fue en 1992, cuando se creó prácticamente como un departamento administrativo que no tenía para qué ser nada más. Ahora se convirtió en un monstruo gigante, indetenible, y ahora además salpicado por la pus del narcotráfico. Otro, eliminar tanto partido político que sigue absorbiendo presupuestos del Estado, que no tiene razón de ser, que solo se activan en época electoral. Otro tema, la eliminación de la CENESID, que yo siempre lo he venido manifestando, y la semana entrante, estimado Jaime y amigos, me permito decirles, yo he preparado ya el proyecto de ley para su supresión y eliminación. Lo voy a presentar el próximo día miércoles. Así que el presidente de la República, Lasso,
Dijo que lo iba a hacer, no lo hizo. Ahora el presidente Noboa también ofreció eliminar la CNCID. Yo le estoy entregando el documento, el cuerpo legal, listo para que en la asamblea no haya objeción alguna. Así que vamos a ver cuál es la respuesta política y en un momento como este. Tenemos que hablar de la eliminación de tanto asambleísta. Eso es lo que la gente quiere escuchar, que se retomen las pruebas de confianza. La Corte Constitucional ha boicoteado la seguridad del país, eliminando temas como el del pasado judicial, eliminando y dejando de lado la posibilidad de tomar pruebas de confianza a efectivos policiales. Entonces, son cosas relevantes, son cosas importantes que son las que realmente, si vamos a hacer una inversión de 80 millones de dólares, son las que se deberían preguntar. Y una expresión que usted, que le escuché este día, dijo que usted ha sido una cheerleader, es un poco en defensa del policía Santiago Olmedo, porque él actuó en ayuda a un ciudadano que estaba siendo asaltado y lamentablemente murió esta persona, este delincuente, ¿no? Entonces él está sentenciado, está juzgado, no sé si tiene ya una sentencia firme. Entonces, ¿usted considera que debería haber más garantías para los policías que están en ejercicio de sus funciones en combate a los delincuentes? Por supuesto que sí, y lo he dicho públicamente, yo he venido ejerciendo una defensa no judicial de Santiago Olmedo porque, primero porque es imbabureño, es cotacacheño, es un policía que ha honrado su juramento, es un policía que injustamente está siendo judicializado por hacer lo que juró hacer, cumplir con su tarea, defender la vida de una persona de bien que salió sin hacer daño a nadie y que fue agredida por dos delincuentes. Y él hizo su trabajo. Él, lamentablemente, en el camino, pues, de estas personas falleció, pero Santiago no salió a buscar aquello. Él protegió y defendió la vida de un joven menor de edad que estaba siendo víctima de dos delincuentes. Y hoy por hoy, luego en primera instancia le dan 3 años de cárcel a un policía por cumplir con su tarea. Y luego en la apelación le dan 13, Jaimito, 13 años. ¿Cuál es el mensaje que le está dando la justicia? Ahora entendemos por qué la justicia actúa así, si ha estado salpicada a todo nivel de tanta corrupción. Pero no podemos, imagínense el mensaje que es para la policía, si es que a Santiago el 9 de enero, que va a ser su audiencia final en la Corte Nacional de Justicia, le sentencian. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos? No, ni salgan porque ustedes no están protegidos. A la policía, mejor vean a otro lado cuando algo pase porque les vamos a meter presos. Y a la delincuencia, sigan nomás, hagan lo que les dé la gana porque en este país ustedes mandan. Eso no puede suceder. Aquí hay que ponernos y plantarnos firmemente a defender nuestra seguridad, nuestra paz, el trabajo de 54,000 damas y caballeros de la paz a quienes yo profundamente respeto porque hoy en contra de todos, en contra de la ley, en contra de los políticos, en contra de la administración que no termina de entender cuál es su función, hacen una tarea titánica por defender nuestra paz y nuestra seguridad. Bueno, y hace pocas horas hay una expresión, un video que circula en redes sociales de este grupo GDO, Los Lobos, donde prácticamente dicen a la fiscal y al presidente que se metan en lo suyo y no con ellos, porque ellos han proclamado la paz. ¿Cómo tomar esas expresiones de este grupo llamado Los Lobos? ¿Qué le puedo decir? Ahora tenemos que estar pendientes de los grupos irregulares. O sea, imagínese usted, hacen noticia, ahora marcan el territorio. O sea, yo creo en primera instancia que la autoridad oficial, la autoridad entregada por la ciudadanía, en primer lugar jamás debe negociar con delincuentes, con grupos irregulares. Qué bueno, si es que piensan hacerlo en paz, que no hablen, que lo hagan, que se dediquen a hacer otra cosa. Aquí no estamos para eso, ni para estar esperando, ni rogando, ni nada. Tenemos que combatir a la delincuencia, tenemos que combatir el crimen organizado, hay que devolverle la autoridad y la fuerza al Estado. No podemos estar mendigando que nos den, por favor, la información de cómo se llama gente que entra y que sale. Aquí hace pocos meses, Jaime, asesinaron a un candidato a la presidencia. Entran y salen de este país como Pedro por su casa, personas asesinos, delincuentes, femicidas, pedófilos. Y aquí no tenemos derecho ni de preguntar el nombre, porque la respuesta a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, a los agentes del orden, a los agentes de control municipal aquí en Ibarra y en todos los 221 cantones del país, la respuesta es, ¿qué le importa? Váyase de aquí.
y están protegidos. Entonces estamos mal, querido Jaime, así no puede ser. Debemos devolverle al Estado la capacidad de regular, de saber a quién abrimos y cerramos nuestras puertas y de recuperar el orden, el control y sobre todo la autoridad. Sí, porque se hizo esta constitución en el 2008, en 2007, en Montecristi, y se hizo una constitución que decían quienes la apoyaron que era garantista de derechos y que va a durar 300 años. ¿Garantiza derechos o garantiza de impunidad? La impunidad, por supuesto que sí. Yo quiero ser práctica y ponerle un ejemplo. Tenemos una constitución garantista que ha permitido que hoy el Ecuador sea lo que es, una autopista sin peajes para la delincuencia organizada, para el crimen transnacional, para el narcotráfico. Aquí no pasa absolutamente nada porque ponen una acción de protección y más se demoran en entrar a la fiscalía que en salir. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le voy a poner un solo ejemplo, que la Corte Constitucional también ha boicoteado a los ecuatorianos. Sucede que en la ley sí existe la figura de la deportación, pero ¿sabe cuántas personas se han deportado del Ecuador al extranjero, querido Jaime y amigos que nos miran? Cero, porque la ley mismo se encarga de hacer que eso sea absolutamente inviable. Primero, para ser deportable, tiene que haber cumplido una pena de 5 años. Delitos como la intimidación y como la extorsión, que son tan complicados y graves hoy por hoy, tienen una pena privativa de 3 años. Es decir, esas personas no son deportables, en primer lugar. En segundo lugar, luego, cuando pasa aquel proceso primero, tienen que decirles las autoridades de migración, de la Dirección Nacional de Migración específicamente, tenga la bondad, venga en 15 días para deportarle, porque la ley y el reglamento me dicen que ahorita no le puedo deportar. Entonces, ¿usted sabe cuántos regresan en 15 días para que les deporte? Ninguno. Entonces, esto se ha constituido en una burla para los ecuatorianos, para el esfuerzo inmenso que hacen todas las familias por salir adelante, por sacar adelante de una manera decente, honorable a sus familias, a sus hijos, mientras campea la impunidad. Yo creo que hay reformas emergentes, urgentes que hacer, que la Asamblea puede hacerla si existe la voluntad política y que el presidente con decisión y valentía también en este año de transición podría generar cambios importantes y estructurales sobre todo, que es lo que todos esperamos. El país necesita medidas fuertes, radicales. Esta infección no se cura con paños tibios, firma Lucía Pozo. Correcto, y me sostengo y me ratifico. Yo creo que las autoridades no estamos elegidas para caerle bien a nadie, sino para tomar decisiones. Y esto a veces, y usted me entenderá, Jaime, y usted sabe que hablo con total claridad, sin rodeos en estos temas. Muchos políticos se lavan las manos, ven hacia otro lado y prefieren no topar estos puntos porque dicen, pierdo votos, hay grupos a los que no les gusta esto, mejor me quedo calladito. No, yo estoy aquí para cumplir con una tarea que los imbabureños me han encomendado y la voy a cumplir al pie de la letra, con mucha responsabilidad, defendiendo y protegiendo a las grandes mayorías, a los millones de ecuatorianos que queremos recuperar la paz, que queremos dejarles a nuestros hijos un Ecuador como el que vivimos hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás, en el que no sufríamos lo que estamos sufriendo hoy. Es invivible realmente las condiciones que hoy tenemos, así que en esa tarea yo me encuentro y particularmente no voy a bajar los brazos en esa posibilidad que hoy los zimbabureños me han dado de representarlos. Esta va a ser mi posición y aquí no se puede curar esto a medias, hay que tomar decisiones fuertes, radicales, porque si no es así, pues el presidente lo que está haciendo es perder el tiempo. La asamblea, si no toma esas mismas posturas y esas mismas decisiones, pues sencillamente seremos una asamblea más como las otras deprimentes que han pasado, y esa no es la idea. Mi posición seguirá siendo esta y seguiré estando en defensa de las familias, de las grandes mayorías de quienes queremos recuperar la paz. ¿Cuál es el alcance de la propuesta que usted hizo conjuntamente con el coronel Lucio Gutiérrez? Usted es proponente para eliminar, hacer una enmienda constitucional y eliminar la ciudadanía universal. ¿Así es la situación? Sí, son varias enmiendas. Ya. Conjuntamente con Lucho Gutiérrez, pues hemos presentado 4 enmiendas, si no me equivoco. Una tiene que ver con la ciudadanía universal, que no se puede eliminar porque hay tratados internacionales que lo protegen, pero sí se puede regular, porque el Estado tiene la posibilidad de decir, está bien, todos son ciudadanos universales, pero aquí en mi Ecuador no entran asesinos.
No entran personas que estén huidas de su país porque han violado medidas cautelares o estén incumpliendo una pena o porque abrieron las puertas de las cárceles y no tienen a dónde más correr, que acá vengan nomás. El Ecuador no puede convertirse en el basurero de Latinoamérica, eso no puede ser. Entonces, la capacidad de regular, por supuesto que la tenemos. Entonces, ahí va la primera enmienda. La otra, en cuanto al tema del pasado judicial, como yo le decía, que yo había atacado por todas las vías de esa posibilidad, solicitándole al presidente que sea mediante la consulta, como bien lo ha acogido, pero también lo hice vía enmienda por si acaso no lo acoge el presidente de la República en la consulta popular. Otra tiene que ver con la eliminación de la categorización de personas vulnerables a los privados de la libertad. Por favor, es la ciudadanía la que ha resultado vulnerable de los delincuentes hoy por hoy. Ahora resulta que los delincuentes son las personas en estado de vulnerabilidad. ¿En qué país estamos? Eso no puede seguir sucediendo. Esa es otra de las enmiendas que planteamos. Y finalmente, pues otra que tiene que ver con que no existan penas, medidas sustitutivas, cuando existan delitos de sicariato, femicidio, delitos contra el Estado, que tienen que ver con peculado o la administración pública. Me parece que una consideración más, femicidio y sicariato, no sé si ya lo dije. Para esos delitos no hay penas o medidas sustitutivas, que no el grisete, que no vaya a la casa, que no que se presente una vez por semana. ¿No? Así es, también en ese caso. Para todos estos delitos, cárcel, nada más que cárcel. No pueden vivir de vacaciones metidos en sus casas o metidos en una embajada esperando a ver cuándo pueden fugarse del país. Eso no puede seguir sucediendo. Así que vamos a ver, ante esas que son las cosas que realmente el país necesita, cómo actúa la Asamblea Nacional. Bien, dos inquietudes finales al abogado Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura. El tema pasa por el orden legal, el orden judicial, o es un tema de ética, también de cumplimiento, porque las leyes existen, pero hay jueces que se dejan extorsionar, chantajear. Ya vemos el caso de Wilma Terán, el caso de otros jueces y fiscales. Es el tema también ético, de honestidad, de honradez, y no solamente de la justicia o de las leyes, porque las leyes están ahí, no se las cumplen. Es correcto. Bueno, aquí tenemos leyes de sobra, ¿no? Creo que ni los abogados sabemos cuántas leyes mismo hay leyes claro. Para todo, que no se aplican. Sí, es una locura. Yo había planteado ahora al señor presidente de la Asamblea Nacional que con responsabilidad deberíamos codificar nuestra legislación, porque hay reforma tras reforma y luego vienen una nueva asamblea y todos tienen ideas maravillosas y geniales y quieren inventarse el agua tibia, y eso definitivamente no está bien. Por supuesto que tiene que ver con un código de ética básico y mínimo, Jaime y ciudadanos. Lastimosamente, como hemos visto a través del caso Metástasis, la droga, el narco, el crimen organizado está metido en las raíces de la institucionalidad del Ecuador. Eso es gravísimo y eso no es producto de decisiones que se hayan tomado hace un año, hace 2 o hace 3. Eso es producto desde que viene esta constitución y desde hace como 10 años atrás, en que abrieron las fronteras, en que fueron absolutamente permisivos y se olvidaron de proteger a los ecuatorianos en aras de sus beneficios personales o partidistas. Yo creo que ese ha sido el peor error que se ha cometido, y recuperar la confianza del país en las instituciones del Estado es una tarea muy dura y hay que hacerlo con mano firme para que pueda surtir efecto y más allá del discurso, que se convierta en una realidad. Nadie quiere invertir en nuestro país porque somos el 10º país más violento de todo el mundo. ¿De qué inversión podemos hablar para hablar de dinamización económica, de desarrollo, de progreso, si alguien que tiene aquí $1,000, 5,000 para un pequeño emprendimiento o negocio tiene que abrir a las 9 y cerrar a las 3 porque si no le vacunan? ¿Quién le protege? La policía, a la que le judicializan, a los que les meten presos cuando actúan. Estamos mal. Entonces, si no tomamos decisiones adecuadas, si no aprovechamos esta época de transición para hacer lo correcto, al costo que sea, Jaime, al costo que sea, vamos a haber perdido el tiempo y esa no es la tarea. Al menos cuenten con toda la seguridad que esta representante de ustedes, imbabureña, no va a permitir que eso pase, que la voz de ustedes se va a escuchar en la asamblea a todo nivel y que voy a pararme firme y fuerte para defender los derechos de todos. ¿Cuál es el trámite que sigue este tema de la propuesta del presidente? Esto va a la corte, luego regresa y se demora meses y seguirá cambiando la delincuencia. ¿Cuál es el proceso, el trámite?
Bueno, sí es más expedito que el de una enmienda, ¿no? Ya. La enmienda puede demorar unos 8 meses aproximadamente. A través de la consulta, después de la consulta de que se ejecute, el presidente tiene 5 días para enviar el documento a la Asamblea Nacional, las Ujú. preguntas a calificarse, y la Asamblea tiene 60 días para aprobarlas. Entonces, hablemos de que en 2 meses debe estar todo listo. Sí es un trámite más rápido. Entiendo y ha sido la justificación del presidente que él no quiere deberle a nadie o tal vez estar en las manos de la Asamblea o de la Corte Constitucional y que a ver cómo quieren actuar. Él quiere que de una vez la ciudadanía sea la que se pronuncie, pero insisto, son temas que se pueden y se deben mejorar. Entiendo y aspiro que recule el presidente porque errar es de humanos y puedan mejorarse la condición de las preguntas y si definitivamente se la quiere hacer a la consulta, ese dinero sea bien invertido haciendo las preguntas correctas y adecuadas. Pero dependerá de los votos finalmente del Pleno de la Asamblea. Sí, pero el Pleno de la Asamblea tiene un comprometimiento terrible con la ciudadanía. Y gracias a Dios pronto serán elecciones, estimado Jaime. Así que como supongo que el 90% van a querer reelegirse, tendrán que poner buena cara y votar adecuadamente. Ojalá que por eso exista siquiera la conciencia de que esto es lo que hay que hacer, que hay que tomar decisiones respecto a los temas de seguridad mínima y básica, pero no solamente de eso, sino de reformar la estructura del Estado, de eliminar un Estado obeso. Hay más de 40 instituciones creadas en esa época de la que todos hablan, en las que nadie sabe qué es lo que hacen. Hay un instituto atómico del espacio sideral. ¿Qué hacen? Y así de esas 40 que se comen y se consumen el presupuesto del Estado que puede estar destinado al seguro social, que puede estar destinado a salud, educación, a un montón de cosas que son absolutamente necesarias. Hacia allá tenemos que ir. Nos falta un estilo Milei. Se cortaron 10 ministerios y adiós. Nos falta ese estilo acá y tener A más grandes males, coraje. grandes soluciones. Muy bien, gracias, doctora Lucía Pozo Naranjo, por la entrevista. Que tenga una buena tarde, un buen año 2024. Muchísimas gracias a usted, estimado Jaime. Un saludo muy cordial. De igual manera, ese saludo para usted y para todos quienes lo miran a través pues, de expectativa. Muy Gracias. bien, gracias. La asambleísta de Imbabura, Lucía Pozo, conversando sobre estos temas de palpitante actualidad, como es las preguntas de la consulta popular que plantea el presidente Daniel Noboa. Hacemos referencia a esta exposición mediática de los lobos que señalaron lo siguiente. Este grupo de delincuencial organizado. Somos el GDO Los Lobos. Este grupo de personas se siente afectada debido a la ola de barbaridades estratosféricas que han rebasado la lógica humana. Nos referimos tácitamente a las publicaciones maliciosas que han hecho ustedes como parte de un show mediático y político, a vísperas de una sucesión de funciones por parte de la Fiscalía o para dilatar un juicio político de la Asamblea Nacional. Sepa usted, señora fiscal Diana Salazar, que el país y ustedes como máximas autoridades han vivido en una calma debido a que nosotros hemos pactado con otras organizaciones en cese a la violencia que el país venía atravesando. No porque su accionar frente a los delincuentes de cuello blanco, delincuencia común, ha sido efectiva. Tenga en cuenta que nosotros hemos sido quienes nos hemos limitado en la violencia. Para prueba de ello, tome en consideración las ciudades de Quito, Ibarra, Cuenca, Riobamba, Cañar, Azogues, ciudades de la sierra del país, no tienen la misma tasa de criminalidad que las ciudades de Durán, Guayaquil, Quevedo y Esmeraldas. Nosotros, como GDO Los Lobos, jamás hemos pensado en abatir contra su integridad o contra la de alguna autoridad. Al querer nosotros tan siquiera realizar cualquier acto hacia la integridad, ya lo hubiéramos hecho. Limítese, por favor, a hacer su trabajo, al desmantelar a los delincuentes que abundan en altas esferas del gobierno. Bien, esa es la intervención del grupo irregular Los Lobos, que están marcando el territorio, ¿no? Uno de los amigos más cercanos de Daniel Noboa en la anterior asamblea era Ronnie Aliaga, alias el ruso,
afirmó la asambleísta Ana Galarza. Vamos a escuchar su intervención en una entrevista realizada a un medio de la capital ecuatoriana. Ana Galarza. La Asamblea Nacional era justamente Latin King, alias el ruso, uno de los amigos más cercanos del presidente Daniel Noboa en la anterior Asamblea Nacional, cuando él fue legislador, era Ronnie Aliaga, alias el ruso, el Latin King, el pandillero que era asambleísta. Pero eso explica todo lo demás. También participó con ex Alianza País, con Mover, la lista 35, participó en Alianza 435. Entonces a mí me causó una gracia que le diga, por ejemplo, a María Paula Roma Pokémon, porque antes era correísta y que ahora ya no es. Sí, qué bueno, porque cuando alguien se da cuenta que ha estado en una organización político-delictiva, lo lógico es separarse, claro, y lo lógico es ser antagónico. Claro, por el contrario, el presidente Noboa, como un oxímoron, dice que hay que combatir la inseguridad, pero pacta con los padres de la delincuencia. La asambleísta Ana Galarza destruye, como diría el presidente de la República, semanas después de haber sido detenida su ex asesora Mayra Salazar por el caso Metástasis. La presidenta del Parlamento andino, Cristina Reyes, dijo que la contrató a Mayra porque tenía experiencia y un buen currículum. Escuchemos a la presidenta del Parlamento andino, precisamente Cristina Reyes, hablando de su amiga Mayra Salazar. Es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la libertad y la igualdad. Esto decía Simón Bolívar hace más de 200 años. Yo siempre voy a estar del lado de la justicia, de la institucionalidad, del debido proceso, y que se llegue a la verdad, sea esta a favor o en contra de quien sea. Todo el respaldo a la señora Fiscal General de la Nación en el caso Metástasis y en otros que deben esclarecerse para llegar a una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema institucional y una lucha sin cuartel contra la corrupción. Yo no soy parte de este entramado, ni soy investigada ni procesada, pero debo hacer una aclaración. Por el respeto y el cariño que me he ganado a nivel nacional, pero que también ha despertado el odio y la envidia de muchas personas. Por hacer lo que mi responsabilidad cívica y patriótica manda en beneficio de los ecuatorianos. He sido víctima de una campaña de desprestigio, de un caso del que no soy parte, pero que sí, lamentablemente, alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada y procesada. Me preguntan constantemente por qué la contraté cuando fui asambleísta. Esta persona en su CV constaba haber trabajado en TC Televisión. Se desempeñaba como una docente universitaria. Tenía muy buenas relaciones con todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos, además de relacionista pública de muchos personajes nacionales y del conocimiento y manejo de herramientas de comunicación digital. Es decir, requisitos suficientes para desempeñarse en el área de comunicación. Bien, Cristina Reyes, asambleísta del Parlamento andino, refiriéndose a Mayra Salazar. Bien, amigos y amigas, aquí estamos concluyendo este espacio de entrevistas, de noticias, aquí y ahora a través de Expectativa, en este día 5 de enero del año 2024, el Día del Periodista. Saludamos a los comunicadores, a los periodistas que cumplen su tarea negada, sacrificada, poco comprendida, no bien remunerada, en servicio de la comunidad, informando como un chasqui. Eso es lo que hace un comunicador, informar los acontecimientos de la mejor manera posible, bien redactada y apegándose siempre a la verdad, siendo independiente, sin estar cercano al poder, ni a los grupos de poder, ni a los grupos fácticos, sino cercano a la gente, a la comunidad, tal como pregona el periódico Expectativa. Feliz Día del Periodista. Amigos y amigas, que la pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz.
El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.